8 de la mañana, 8 minutos. Estamos ya para conversar con el doctor Miguel Palacios Fregones, presidente de la Junta Cívica de Guayaquil. Hay varios temas, doctor Miguel Palacios. ¿Cuál es la situación de la Junta Cívica de la ciudad de Guayaquil? Luego de un segundo, bueno, usted ha sido reelegido como presidente para un segundo periodo como presidente, luego de haber pasado en todo caso desde ese primer periodo. ¿Cuál es la situación de la Junta Cívica de Guayaquil? Bienvenido, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Quiero decirle que cuando yo cogí la Junta Cívica habían aproximadamente 253 socios, miembros, no son socios. Y yo una de las cosas que dije es que iba a abrir la Junta Cívica especialmente hacia la clase menos pudiente de la ciudad. Ahora en la actualidad tenemos más o menos casi 11.000 miembros. Hay cholos, negros, blancos, pelucones. Es decir, la Junta ya no es una entidad de élite, sino que tratamos realmente de representar a la gente que no tiene quien los represente. Y fíjese, por ejemplo, que cuando yo entré no había ningún nexo con ningún barrio marginal o con ningún líder barrial. Ahora en la actualidad trabajamos juntamente con aproximadamente 432 líderes barriales. Antiguamente en la Junta, la gente iba a la Junta para determinada situación. Ahora en la actualidad la Junta va a los barrios marginales. Es decir, un cambio radical para este segundo periodo es de que nosotros vayamos a donde está la comunidad para tratar de solucionar los problemas. ¿Y cómo hacerlos? Es que siendo yo presidente de la Junta Cívica, soy vicepresidente o director principal, por ejemplo, del aeropuerto, del registro civil, terminal terrestre, Metrovía, Fundación Guayaquil Siglo XXI, Malecón 2000, el Consejo Nacional de Universidades. En otras palabras, hay muchísimas instituciones donde como presidente de la Junta Cívica soy o vicepresidente o director principal. Cuando le hablo de director principal significa que esa entidad pertenece a 3 entidades. Por ejemplo, el municipio es el 33% del terminal terrestre. La Comisión de Tránsito tiene el 33% y la Junta Cívica tiene el 33%. En otras palabras, esa labor de pelear y de luchar por los intereses de la ciudad de Guayaquil no la hemos difundido mucho, pero a través de esas posiciones es que nosotros podemos ayudar y solucionar problemas de la comunidad que realmente no tiene representatividad. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos, creamos lo que se llama el consultorio jurídico gratuito. ¿Qué significa eso? Que la Junta tiene 16 abogados y nosotros patrocinamos gratuitamente los juicios, las demandas, los litigios de toda persona que vaya a la Junta a solicitar que sea patrocinado. Por decir un ejemplo, en un año que llevamos con este consultorio, tenemos 452 casos donde ya hemos representado a las personas que no tienen dinero para pagar un abogado. Entonces, hemos hecho programas de salud, hemos conseguido casas gratis, hemos conseguido empleos, hemos participado en dirimencias limítrofes entre barrios, entre vecinos. Entre vecinos. Hemos participado en atención gratuita para la gente que no tiene cómo pagar hospitales, que va a vernos a nosotros, comprobamos que efectivamente no tienen dinero y conseguimos que se los atienda gratuitamente. Por decirlo un ejemplo, hemos hecho programas de capacitación de computación, donde hemos alcanzado más o menos a unas 25.000 personas. En el proyecto de plan de evacuación en los terremotos, conseguimos capacitar a cerca de 60.000 personas. En otras palabras, lo que ha sucedido realmente es que más se ha conocido a la Junta por las peleas con el gobierno. Y ahí quiero hacerle una aclaración. Yo quisiera, doctor, para ir un poquito, porque esa parte la tengo preparada. Encantado, dele. Es decir, usted nos ha compartido, y me parece una noticia interesantísima,
el hecho de que de 253 miembros han pasado a 11.000 miembros. Claro, más un poco más. Es decir, que han ido, como quien dice, en vez de esperar a que Mahoma vaya a la montaña ha ido a Mahoma, para aplicar este dicho muy conocido. Pero hay aquí algo importante. Usted sabe que no se ama lo que no se conoce. Cuando el presidente de la República se encargó en algún instante de denostar contra los pelucones, como que también los pelucones por un lado y los pobres, se habló del Guayaquil profundo, como que no había sido atendido, que la regeneración urbana solo había estado en el centro y no en la periferia. Es decir, se intentó de alguna manera dividir a los guayaquileños. Hoy día, con esta labor, yo quisiera que usted, de acuerdo a su experiencia, en los 2 primeros años, ¿cómo logró detectar de pronto los puntos o los nexos de unión? Más aún cuando sabemos que Guayaquil no solo es de guayaquileños nacidos aquí, sino de personas que han venido de otras ciudades del país y de fuera del país, pero que necesitan amar a esta ciudad. Mire, hay que ser ciegos o insensibles para no entender que Guayaquil en su centro es una hermosa ciudad cosmopolita, es una metrópoli. Y hay que ser ciegos para no entender o ver que en las afueras de Guayaquil existe una periferia gravemente en una situación marginal, que no tiene servicios básicos, que no tiene atención. Entonces, si yo fuera un tipo cómodo, o figurete, o pelucón, que no lo soy, estaría yo sentado en la Junta atendiendo los llamados de las instituciones que les he mencionado. Casi como algo decorativo. No decorativo, sino que otro tipo de función. Porque participar... ¿Más cómoda? No más cómoda. No, ¿cómo definirla? Participar en la defensa del aeropuerto, participar en la defensa del terminal terrestre no es nada cómodo. Pero es una posición más bien elitista. En ese sentido, yo creo que esa posición la mantenemos. Ayudamos y defendemos a la ciudad de Guayaquil. Pero yo no soy el tipo que se puede quedar amarrado a un escritorio. Y tengo que salir a ver cómo están las situaciones. Y si estoy en una institución que supuestamente, entre comillas, cuando yo la cogí representaba a Guayaquil, pero que realmente representaba a 253 personas. O sea, yo dije, esto no puede seguir así. Así es, pero ahí yo creo que hubo una falla, porque ¿cómo pedirle a la periferia que ame a la ciudad, se identifique con la ciudad, que defienda a la ciudad, si no se los defiende a ellos mismos? Mire, por decirle un ejemplo, el primer día que yo me senté como presidente de la Junta Cívica, había en el estatuto decía que todos los miembros tenían que aportar X cantidad al mes. Ya. Lo primero que hice yo fue abolir eso, porque yo pensaba que no era posible que usted para hacer civismo tenga que pagar. Y mucho menos la gente pobre no tiene ni para comer. Claro, el civismo es un voluntariado. Para pagar. No es un voluntariado, es una convicción. Convicción. O sea, la persona que hace civismo realmente está defendiendo principios. Esto no es cuestión de dinero. Yo la Junta no gano sueldo, por ejemplo. Pero no es cuestión de voluntariado, no es cuestión de amor propio, es cuestión de convicción personal. Si usted tiene valores internos, y dentro de esos valores internos, amar a su ciudad debe ser uno de ellos, amar a su país debe ser uno de ellos, y si el estatuto de la Junta nos obliga a defender a la ciudad de Guayaquil de los gobiernos que la atacan, y nos obligan a defender a la ciudad de Guayaquil de los gobiernos, al país de los gobiernos que la ataquen, o que no son gratos, o que dañen al Ecuador o a la ciudad, estatutariamente no solo que es nuestra obligación, sino que la persona que se meta presidente de la Junta Cívica tiene que estar dispuesto no solamente a estar sentado figurando en un escritorio, sino que tiene que ir a pelear hasta las consecuencias que sean por defender lo que estatutariamente está obligado. Es una obligación. Doctor, en esto yo quisiera recordar algo para el beneficio de esta conversación, que lo mismo sucedió a nivel de provincia, cuando una zona de la provincia se separó y se formó como nueva provincia de Santa Elena, en donde pudimos ver ciudadanos que no amaban realmente a esa bandera que nos dio la libertad el 9 de octubre de 1820 y se la pasaron por su parte íntima. No solo eran culpables ellos por la ignorancia, sino también culpables de esta no acercamiento, porque es parte cívica,
enseñarles a amar a la ciudad, a amar a la provincia. ¿Es esto lo que en todo caso usted ahora ha visto que hay una respuesta positiva con estos 11.000 y más miembros que se están incorporando? En los anales de la medicina, el término fundillo, que se oye como que muy duro, es un término normal. Y esa persona se pasó la bandera de la ciudad de Guayaquil. Y del Guayas, la provincia del Guayas. Eso fue terrible. Y eso no es culpa de estas personas, que a lo mejor fueron mal utilizadas, mandadas. Es culpa, en mi criterio, de las autoridades de la provincia, que no abarcaron, no llegaron hacia esa parte de esta provincia que también reclamaba sus propios derechos. Yo personalmente creo que la división de la provincia es terrible y fue hecha por este gobierno en una forma terrible, pero también no podemos desconocer el abandono que estas poblaciones periféricas tenían por los gobiernos centrales, seccionales, que de alguna manera decían algún día voy, o pasaban por ahí, hacían su parquecito, pero tenían un parque donde sembraban plantas que no se podían regar porque no había agua. Entonces, en ese sentido, yo sí entiendo la posición de los habitantes de la provincia de Santa Elena, la entiendo perfectamente, pero lo que no puedo admitir es que mi bandera, mi patria, que mi región sea vejada de esa forma. Y la persona que lo hizo está libre, o sea, no pasó nada. No, más bien fue aplaudida por cierto sector de la ciudadanía. En psiquiatría hay un cuadro que se llama estupidez relativa, que significa que un estúpido siempre tiene estúpidos relativos para que aplaudan sus estupideces. Y es un cuadro clínico. Entonces, en ese sentido, posiblemente lo aplaudieron personas que eran estúpidas, pero yo jamás en la vida creo que el símbolo, el emblema de otra provincia, yo la utilizaría mal y mucho menos públicamente, me las pasaría por las partes íntimas, porque estaría ofendiendo realmente la historia de esa región. Sí, parece que esa persona no conocía que por esa bandera es que es libre este país. Doctor Miguel Palacios, hay algo fundamental acá y quizás un poquito más delicado. Claro. No solo el aspecto cívico. Los grandes genios, los clásicos griegos saben que intervenir como ciudadano en cualquiera que sea la decisión, cualquiera que sea la acción, es político. El politicós. Por lo tanto, la Junta Cívica de Guayaquil, es cierto, entiendo, y esto quizás yo estoy equivocado, debería cuidarse de no incursionar en política, por decir así. Pero sin embargo, toda acción es política. ¿Cómo maneja usted este aspecto, doctor Miguel Palacios? Vea, la Junta Cívica fue creada el 11 de noviembre de 1962. Fue creada a raíz de que el presidente de ese entonces, que era Velasco Ibarra, había asumido los poderes totales y se había declarado dictador. La ciudad de Guayaquil entera hizo una marcha por la avenida 9 de octubre, que tengo las fotografías, donde las mujeres de Guayaquil enfrentaron esa dictadura y los militares les tiraron caballos. Quiero contarle como anécdota que mi madre fue una de esas mujeres aplastadas por los caballos. Yo lo supe ahora recién hace 3 años, pero hay otra cosa que no sabía. Ahí se creó la Junta Cívica para enfrentar a ese tirano. ¿Y sí sabe usted quién fue el fundador de esa Junta Cívica? Mi padre, Manuel Palacios. Yo recién me entero esto hace 2 años. Ah, caramba. Lo que le quiero decir es que nació como rechazo político a una figura política. Y nació política, y la otra nueva Junta, que se hizo en el año de 1992, se formó, se fundó en la gobernación de la República de Guayaquil, del Guayas, perdón, y la hizo el gobernador de ese entonces, Osvaldo Molestina Zavala, y la hizo para enfrentar lo que el pueblo de Guayaquil en esa época pensaba, que era un gobierno nefasto de los Bucarán. En otras palabras, las últimas 2 juntas cívicas han tenido nacimientos políticos. Y esta Junta actual no hace política, lo que no puede hacer es proselitismo político. Proselitismo. En otras palabras, no podemos
captar firmas para obtener votos para a través de la Junta, por ejemplo, hacer un partido político. Pero tenemos estatutariamente que defender a la ciudad de Guayaquil y al Ecuador. Doctor, en este mismo aspecto hay algo más que agregar. Se forma en 1962, 1992, pero como instituciones jurídicas de acuerdo a las leyes. Pero la Junta Cívica de Guayaquil existió desde la misma 9 de octubre de 1820, cuando José Joaquín de Olmedo se reúne con los patriotas. Eran civiles que se unían en defensa de las libertades del Ecuador. Y luego se sucede en la historia ecuatoriana. Así que aquí hay un antecedente realmente muy... 100%. Así es. Todas las juntas políticas cívicas que han habido son simplemente la expresión en un grupo de personas, en este caso de Guayaquil, que se unieron para pelear contra determinada causa política que sometía o atacaba a la ciudad de Guayaquil. Orlando. Sí, doctor, una de las cosas y uno de los objetivos, al menos así lo concebí, de la segunda fundación de la Junta Cívica, fue buscar alternativas y planes de solución a los graves problemas de la ciudad. Claro que en ese entonces el alcantarillado no era cosa como lo tenemos ahora, el problema del agua potable, el problema de la basura, en ese entonces afectaba notablemente a la ciudad de Guayaquil, los baches en las calles, todo eso se lo ha redimido gracias a la administración del 92 para acá a nivel municipal. Pero en esa línea de pensamiento, doctor, la Junta Cívica mantiene esas propuestas hacia Guayaquil para su desarrollo, para su crecimiento, para darle a esa gente que usted llama en la zona marginal los servicios que requiere estos habitantes y que ellos a su vez conozcan del esfuerzo que se hace para dotarlos de esos servicios. Mire, indudablemente la administración de Félix Cordero y actualmente la de Jaime Nebot son administraciones claves en lo que ha sido y es la ciudad de Guayaquil. Yo no creo que sea bueno hablar de las anteriores, porque sería como que darle una visión política. Lo que sí quiero decirle, que yo no soy perteneciente al Partido Social Cristiano, nunca lo he sido, nunca he tenido un cargo público. Yo me considero independiente 100%. Jaime Nebot es un hombre al que yo valoro, aprecio, estimo, pero yo no soy empleado de él, ni tampoco soy súbdito de él, por decirle un ejemplo. En otras palabras, si yo tengo que luchar con él por defender a la ciudad, moriría haciéndolo. Pero no pertenezco yo a una ideología política determinada de un grupo que ha manejado a la ciudad de Guayaquil. Nosotros tomamos la decisión de entrar a la parte marginal. Yo le diría más bien fue una decisión genética. ¿Por qué? Porque mi padre, quien es Manuel Palacios Hofner, que era Chicken Palacios Hofner, Chicken Palacios, fue un hombre que permanentemente estuvo en contacto con el pueblo. Ese hombre era la voz del pueblo en el deporte. Y a través de su forma de ser, este hombre llegó a la clase popular. Y no solo que llegó, sino que se identificó y la representó. Entonces, en el caso mío, el meterme a yo tratar de ver cómo se solucionan los problemas de la gente marginal, no es una decisión política. Yo por eso le insisto, es una decisión genética. Eso es parte de mi vida. Y en propuestas concretas, ¿cuáles son las que usted ha planteado? Mire, sería como que demagógico decirle que vamos a hacer tal cosa, tal otra. La propuesta, yo soy una persona muy práctica. Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Vamos a los barrios marginales. En los barrios marginales nos reunimos con la comunidad, vemos cuáles son sus problemas, los priorizamos y los comenzamos a solucionar. Por ejemplo, si un barrio marginal tiene el problema de que un semáforo no existe y mucha gente se muere atropellada, esa es una principal prioridad. Lo que tenemos que hacer es ir a la Comisión de Tránsito para que pongan el semáforo. Si el problema es de alcantarillado, siendo miembro principal de la Fundación Siglo XXI, que es la ejecutora del municipio, me meto en la fundación para que se solucione el problema. En otras palabras, nosotros tenemos claros que la idea es participar y solucionar los problemas, pero cada sector de Guayaquil tiene problemas diferentes, por lo tanto las soluciones tienen que ser diferentes. Eso es lo que hacemos.
Doctor, ahora sí me gustaría entrar en ese tema que fue muy sonado cuando usted recién se posesionó hace ya 2 años como presidente de la Junta Cívica. Y la ciudadanía, o por lo menos un sector de la ciudadanía, optó por estar un poco más a la expectativa. En aquellas demandas y contrademandas en las que usted incursionó respecto o con el presidente de la República, Rafael Correa. Cuéntenos esa parte. ¿Fue a título personal, a título de Junta Cívica? ¿Y en qué situación están esas demandas y contrademandas? Encantado. Lo primero que quiero decirle para hacer una comparación es que Messi, que es el mejor jugador del mundo, cuesta 268 millones de dólares. Cristiano Ronaldo, que es el segundo mejor, cuesta 162 millones de dólares. Antonio Valencia, que es nuestro héroe nacional en el Manchester United, cuesta 38 millones de dólares. Pablo Forlán, que es uruguayo, que fue electo el mejor jugador del Mundial pasado, cuesta 42 millones de dólares. Y don Miki Palacios, yo, Tarzán tercermundista, cuesto 457 millones de dólares. A donde quiero llegarle con esta comparación es que el universo está por quebrar por una demanda de 40 millones de dólares que no tendrían cómo pagar porque no tienen el activo. Bueno, yo soy 6 veces más que el universo. El presidente de la República, Su Majestad, Rafael I, me ha demandado a mí por 457 millones de dólares. Y esos juicios son a título personal. Aprovecho la oportunidad para que la gente sepa. La Junta Cívica jamás ha hecho un escrito, ha participado, ha propiciado un amparo, una pelea a nombre de la Junta Cívica de Guayaquil. Nosotros hemos defendido las instituciones como instituciones, siendo nosotros instituciones, pero la pelea con Correa ha sido personal. Y quiero decirle que lamentablemente, y a veces esto sucede, que en las instituciones las personas como que se funden con quien las representa. En el caso mío, quizás por mi temperamento, eso sucede con mucha frecuencia. Cuando yo estaba en Lorenzo Ponce, todo el mundo decía, Hospital Psiquiátrico Miki Palacios. Cuando estuve en Barcelona, los problemas de Miki Palacios son los problemas de Barcelona. Y eso ha sucedido en la Junta Cívica de Guayaquil, donde mis problemas de disputas y querellas personales con un majadero como Correa, de alguna manera han arrastrado a la Junta Cívica y ha hecho pensar que la Junta Cívica estaba haciendo actividad política, cuando realmente ninguna actividad de esas actividades políticas fueron hechas a través de la Junta Cívica, sino a título personal. Todas las demandas, disputas, contestaciones, las audiencias, yo en todo he hecho, yo, Miguel Palacios, a título personal, ciudadano, he hecho todas las peleas. ¿En qué estado está? Sí, porque ahí me preocupa, y usted nos acaba matemáticamente de preocupar más. Usted cuesta 11 veces lo que cuesta el universo. Claro, así es. En las demandas. Oiga, ¿Por qué tanta demanda? Quizás Correa piensa que yo soy el hombre más valioso del universo. O sea, por lo menos eso ahí le agradezco. ¿Cuánto es que cuesta Messi? Usted dijo 300. Messi 268 millones. Ya. Yo cuesto 457, o sea, soy más caro. Usted es más caro. Más valioso. Y le digo esto porque mucha gente se pregunta, dice, tú debes estar con un estrés de los demonios, debes estar sin dormir, sin comer. Y créalo, vea, se lo juro de todo corazón, duermo como que si tuviera la conciencia blanca, o a lo mejor no tengo conciencia y por eso duermo igual, pero no me afectan los... Pero ¿será que la demanda es tan impagable que usted dice, no, pues, finalmente, ¿para qué preocuparme de eso? Si hubiera demandado a mí por 10.000 dólares estuviera preocupado. Estuviera preocupado. Pero si por me demanda por 450 millones... Oiga, así me demande por 100.000 millones de dólares, no me interesa, no le voy a pagar un solo centavo. Oiga, Coca Sinclair cuesta menos que mi demanda. Es increíble. Pero entonces, ¿cuál es la razón por qué el presidente le presentó tanta demanda y tan alto monto? Porque el presidente está equivocado en sus apreciaciones y él piensa que amenazándome a mí me va a callar, cuando realmente él tiene que entender que a mí, para callarme,
tendrá que matarme, pero no ha nacido. Y esto no le digo porque sea super macho, super hombre, no, sino que no ha nacido todavía el individuo que lesione, que mancille el honor o la honra de mi apellido, que lo heredé de mi padre, y que siga campante como que si no hubiera pasado nada. Cuando el tipo este me dijo públicamente que yo había violado a personas, fíjese lo grave de esto, me dijo violador, me dijo ladrón, me dijo farsante, me dijo que pertenecía a una banda delictiva, me dijo que yo era un delincuente, me dijo que era un perro. Fíjese, yo me dije a mí mismo, si de tu padre recibiste un apellido inmaculado, mi padre nunca estuvo en la cárcel, nunca tuvo un juicio, entonces tu patrimonio más importante es tu apellido, y es lo que vas a heredarle a sus hijas, a tus hijas y a sus hijos. Entonces yo tengo que morir defendiendo esto. Y efectivamente yo soy capaz de morir porque yo estoy peleando no dinero, no estoy peleando figuretear políticamente, no me interesa. Estoy peleando por convicción. Lo que sí quiero aclararle es que en todas las cosas que este señor me ha dicho a mí, yo no tengo que probar nada. Yo no tengo que probar que no soy ladrón, que no soy violador, que no soy farsante. Es él el que tiene que probar. Claro, usted pidió las pruebas del tema de violador. Eso sí le quiero aclarar, que yo sí mandé un documento. Ajá. El único que he mandado. Yo le mandé un documento a él de la Asociación Canina Ecuatoriana, donde yo, después de preguntar por oficio, le demuestro que no existía ningún perro que se llame Miguel Palacio Frugones. No estaba escrito. No estoy escrito. No había pedigrí. No hay perro que se llame Miguel Palacio. De acuerdo. Ese es el único documento que he puesto en el juicio. Ya. Y los otros documentos él tiene que ponérmelos a mí. Como no puede probarlo, porque nunca he violado, a excepción de la promesa que me hice un sábado de mañana cuando amanecía chuchaqui y decía, nunca más en la vida voy a tomar un trago, es la única vez que he violado algo. Pero aparte de eso no he violado nada en mi vida, pues mi vida es Doctor, limpia. ¿pero en qué situación está ese tema? Está avanzando. O sea, está avanzando. El tema es que en este caso, el demandante soy yo. O sea, en los otros casos, Correa es el demandante. Aquí soy yo el que demanda. Usted ha demandado por injuria también. Pero por supuesto, Ya. este señor no puede... Ahora, la justicia ecuatoriana pues está en una reestructuración y habría que ver cuál es el camino que sigue Oye, esta demanda. El camino es bastante sencillo. Tiene que demostrarme cómo soy violador, Ya, farsante, usted ha pedido ladrón, las pruebas. delincuente. ¿Ah? Doctor, ahora, atando todos estos temas, usted nos ha dicho que la Junta Cívica de Guayaquil pasó de ser elitista de 253 miembros a más de 11.000 miembros en la actualidad, desde todos los sectores de la ciudad. Que desde el 9 de octubre de 1820 la Junta Cívica ha actuado en defensa de la ciudad y del país, aún incursionando en temas políticos, porque es lo que define el destino de los pueblos. Con esta situación personal que usted vive, que la aclara que es personal, que no tiene allí nada que ver la Junta Cívica, los ciudadanos que nos están escuchando, que aman a la ciudad de Guayaquil, también tienen algo por allí de que no quieren meterse en líos, no quieren ser demandados, tienen temores, y por ahí como que Guayaquil sigue sin que realmente se la defienda. ¿Es así o estoy equivocado en esa apreciación? El otro día tuve la oportunidad de irme yo a la Isla Trinitaria. En la Isla Trinitaria estaba en una esquina de una casa, en una silla esta de plástico, creo que son de pica, aparte, disculpe, comercial. Estaba sentado un hombre de unos 81, 82 años. Cuando yo pasé al lado de él, se emocionó y me abrazó. Y me dijo, doctor, qué bien que usted nos defienda, que usted pelee contra este Correa. Ya. Y me dijo a continuación una sentencia grave. Me dijo, doctor, Guayaquil está lleno de cobardes. Fueron las palabras de un hombre de 82 años, que fueron espontáneas, no fueron programadas, pero que de alguna manera traducen una nueva postura de los guayaquileños y que se puede analizar muy fácilmente. Ya. Vea, los guayaquileños, ¿por qué estamos callados? Vea, le voy a decir lo que pienso.
Primero, por temor a que nos hagan algo físicamente, nos enjuicien, nos manden a pegar. Segundo, muchos, por tener rabo de paja. Hay mucha gente en empresas, qué sé yo, que tiene doble contabilidad, que para que no las toquen, no protestan. Y la tercera, por desidia, porque mucha gente que vive en Guayaquil no pertenece a Guayaquil, son gente importada de otras provincias. Ya, usted dice y que no tiene amor por pero la ciudad. exacto, ¿no será que no se han identificado aún? Es que no tienen amor. Y que la política lastimosamente ha interferido en alejarlos de ese amor. Vea, un hombre que venga, todo lo que le cuento es teórico, supongamos que venga del Oriente, un hombre de unos 40 años, 35 años, que venga porque en el Oriente no tiene porvenir y viene aquí para ver si tiene porvenir. Ese hombre primero que no tiene cultura, porque si tuviera cultura, me refiero a educación, se quedaría viviendo donde está. En otras palabras, la situación social de su provincia lo obliga a emigrar a la ciudad de Guayaquil. Llega a la ciudad de Guayaquil y se encuentra con una ciudad que es muy dura, con aquellas personas que son marginales, es durísima. Entonces, esta persona viene y lo que viene es a tratar de subsistir. Y tratar de subsistir significa tratar de ver cómo día a día puede conseguir para comer algo de pan, para comer algo para su familia. Entonces, ese hombre no está ni con el tiempo, ni con la cultura, ni con el conocimiento necesario para ir a una gala de unción cívica a oír cómo debe amar a Guayaquil, y mucho menos tiene la cultura para entender que la ciudad de Guayaquil nació el 9 de octubre. No, ese hombre lo que necesita es sobrevivir. Y si a ese hombre viene un político y le hace ofertas demagógicas, pues ese hombre, al ser manipulado, porque lo que se manipulan son los sentimientos de la gente, ofreciendo cosas que nunca se dan, entonces ese hombre sencillamente tiene que estar contra los que quieren a Guayaquil, pues. Porque los que quieren a Guayaquil, le voy a poner un ejemplo, y tómenlo como un ejemplo de autoridad. El alcalde de la ciudad, y no estoy alabándolo ni adulándolo, vamos a ponerlo como autoridad. El alcalde de la ciudad de Guayaquil dice que en el centro de la ciudad de Guayaquil no pueden haber vendedores ambulantes. Bien, este hombre viene de la provincia, nuestro del ejemplo, viene de la provincia del Oriente y trata de vender en el centro de la ciudad de Guayaquil cosas para vivir. La policía metropolitana, cuya función es esa, lo desaloja y le confisca su mercadería. Dígame usted, ese hombre de la provincia del Oriente va a querer a Guayaquil, va a querer a la autoridad, va a respetar el orden, o va a estar contra ese orden, y si es manipulado políticamente por el gobernador, por el vicepresidente, por el presidente, por quien sea, que esos sí están políticamente opuestos al alcalde, entonces ese hombre tiene que estar a favor de quienes no quieren a la ciudad de Guayaquil, pues. Y eso traduce realmente un comportamiento contra Guayaquil masivo, porque la gente que está en los barrios marginales no le interesa el civismo ni la historia, lo que interesa es la papa, y si no se la dejan conseguir, están contra eso. Realmente porque han considerado que Guayaquil, como bien dice usted, y ayer también le comparto, conversábamos con el doctor Modesto Gerardo Apolo, él hablaba de supervivencia. Claro, así es. Entonces, ante la supervivencia, el hombre, la mujer, su valor no puede ser reparado en algún instante por el civismo, el amor a nueva ciudad que lo Y aparte que el valor de esa persona no puede ser el valor de otra persona que tiene toda su vida hecha en el sentido de alimentación, vivienda, salud. O sea, los móviles de las vidas son totalmente diferentes, a pesar de que los dos vivimos en la misma ciudad. Y que lastimosamente, en vez de ayudar a esas personas a salir de esa pobreza, más bien se incentiva y se los utiliza políticamente. Sí, totalmente. Sí, doctor, el análisis que usted hace es muy objetivo y real, ¿verdad? Usted es un médico psiquiatra. Pero ¿qué debemos hacer los ecuatorianos para, en lugar de la desunión, buscar un punto de equilibrio entre costeños, serranos, amazónicos, garapagueños, capaz de que podamos mirar al futuro unidos
y empujar todos al Ecuador hacia el progreso y desarrollo? Bueno, yo le voy a decir lo que pienso. Para contestarle su pregunta hay que partir de lo que tenemos. En la actualidad tenemos una sociedad que está dividida. Está dividida entre los que están con el gobierno y los que están contra el gobierno, es clarísimo. La segunda cosa es que quien nos gobierna, y no estoy hablando mal de él, estamos haciendo un análisis serio, es un individuo cuya prepotencia lo ha llevado a tomarse los otros poderes, ejecutivo, judicial, legislativo, para imponer su criterio, Eso da como resultado que en el Ecuador en este momento la sociedad esté fragmentada y sobre todo que esté con miedo. Fíjese usted que yo siempre he pensado que un presidente de la República que es respetado es un patriota, pero un presidente de la República que es temido es un tirano. Y es una cita mía, personal, que demanda o que demuestra la diferencia entre una posición y la otra. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que Rafael Correa tuvo en su comienzo una oportunidad histórica, porque el hombre representaba todo lo contrario a lo que había pasado en función de los partidos políticos. Yo voté por Correa, y no voté por Correa porque soy correísta, ¿no? Sino que simplemente pensé que era algo nuevo, que una persona diferente, refrescante, etcétera, etcétera. Bien, ¿en qué nos hemos convertido? Nos hemos convertido en un país con una desidia muy grande, con un miedo de que intervengan a través del SRI nuestras situaciones personales. Entonces, a mí se me ocurre que qué es lo que el país necesita. Antes que cualquier cosa, necesita unión. Es decir, ahorita hay desunión. El presidente que venga en el futuro debería buscar la unificación nacional como política de Estado principal. La segunda cosa que debería hacer es jamás utilizar el resentimiento de las zonas o de los individuos que viven en las zonas marginales para enfrentarlos a las clases sociales que algo tienen o que poco tienen. En otras palabras, ese enfrentamiento ya lo hizo Hitler, lo hizo Castro, da réditos políticos, pero eso no es realmente gobernar en función de todos. Yo creo que deberíamos buscar un Ecuador de paz. La paz, esas tres letras que suenan fáciles y rápidas, yo pienso que son las más importantes de conseguir en el país. Otra de las cosas que yo creo que debería haber un equilibrio social. ¿Qué significa un equilibrio social? Que la gente debería tener las mismas oportunidades. Le voy a contar una brevísima historia. Cuando yo ingresé al hospital psiquiátrico, hace miles de años, el primer día que fui a firmar el contrato, yo tenía 25 años, junto a mí había un señor que se llamaba Juan Quispe. Juan Quispe también estaba ahí firmando un contrato, estaba feliz el tipo, porque lo habían nombrado portero del hospital psiquiátrico Lorenzo Ponce. Y lo había conseguido a base de influencia, porque su tío había sido portero. Muy bien. Pasaron los años y el día en que yo renuncio del hospital, después de 30 y pico de años, a los 4 días me llama Juan Quispe. Me dice: doctor, soy Juan Quispe, que por favor, que usted que es poderoso, según él, que tiene autoridad aquí en el hospital, haga que no me cambien de turno de portero, porque me quieren mandar al turno de la noche y los fines de semana. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué oportunidad tiene en este país un hombre que hace 33 años era portero y que después de 33 años sigue siendo portero? Quiere decir que la sociedad no le dio la oportunidad que yo tuve. Yo entré como médico, me destaqué por palancas, lo que sea, llegué a ser director, o sea, escalé. Pero Juan Quispe siguió siendo portero toda su vida. Entonces, a donde yo
me refiero es que el país necesita dar igualdad de oportunidades a la gente para que no existan más Juan Quispe en el Ecuador, que el tipo que vende Gillette en la esquina tenga las mismas oportunidades que usted o que yo, que tenemos una profesión y tenemos una industria, una empresa o un negocio. Entonces, mientras no entendamos que en el país tenemos ahorita 2 millones de personas graduados oficialmente como mendigos en el Ecuador, porque están subsidiados por el Estado, cuyo plan es de aumentar el subsidio, y en el fondo ese es el voto duro de Correa, porque si usted tiene 2 millones de personas que usted les paga mensualmente $32, y esa persona vive con 2 personas cada una, quiere decir que usted tiene 6 millones de personas que van a votar por usted, porque están recibiendo dinero del Estado, cuando lo que deberíamos tener es lo inverso. Cada año tener menos personas que vivan del bono solidario y más personas que tengan empleo. Claro, debería irse reduciendo el bono de desarrollo, no porque queremos ahorrarlo, sino porque se va eliminando la pobreza. Bien, para concluir, doctor Miguel Palacio Frogone, agradeciéndole esta interesante conversación, yo quisiera plantearle la última inquietud, quizás como un resumen. Usted ha manifestado y compartimos, estamos con una sociedad dividida. De una sociedad de la partidocracia, de los pelucones, usted lo ha dicho, algunos hasta con miedo de que le revisen las cuentas, los balances que los habían falsificado. Rabo de paja se llama eso. Así es. En la práctica pasamos a una confrontación, usted lo ha descrito, tomar a estas personas que están marginadas contra alguien que algo tiene, e inclusive incluyendo allí a los que se esforzaron y honestamente han logrado tener algún patrimonio. Sabiendo también que la Junta Cívica es una entidad que ahora se ha fortalecido y tiene más de 11 miembros de todas las razas, de todos los sectores que usted nos explicó. Ante esta situación, y dividiendo el tema de Miguel Palacio Frogone en lo personal con el presidente, y como presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, ¿cuál será el papel a futuro en este segundo periodo presidencial suyo dentro de la Junta Cívica? Vea, quien quiere el fin, quiere los medios. Quien quiere la paz, en la paz tiene los medios. Quien quiere la confrontación, en la confrontación tiene los medios. Mientras no tengamos una cabeza que unifique, una cabeza que una, una cabeza que haga consensos, seguiremos dividiéndonos. La segunda cosa importante, la Junta Cívica en este periodo nuevo, lo que va a hacer es meterse de lleno en lo que son los barrios marginales. ¿Para qué? No tenemos el afán de un partido político porque no lo tenemos. Quiero decirles que he tenido 3 propuestas de 3 partidos para candidato a la presidencia de la República, 2 para la vicepresidencia de la República, 1 para la alcaldía de la ciudad de Guayaquil. Y hemos dicho que no a todo esto. O sea, lo que pasa es que la gente no lo sabe, pero son cosas que pasan. ¿Y a dónde vamos? Vean, vamos al pueblo, porque yo creo que genéticamente ese es mi destino, así como el destino de mi padre fue ir al pueblo. O sea, yo no le digo con destino político. Para compartirlo con alguna persona que de pronto no lo identifica, más conocido como Chicken Palacio. Chicken Palacio, Radio Cristal. Oiga, nadie puede decir que mi papá era pelucón o que yo soy hijo de un pelucón, por favor. Mi papá era un hombre que tenía una profesión, para mí, la segunda más hermosa de las profesiones, que es la suya. Era periodista, locutor de radio. Yo no conozco un rico pelucón que sea periodista deportivo, no existe eso ahí. Y la segunda cosa, la primera es la psiquiatría, porque es mi profesión. Pero lo que le quiero decir es que usted, por ejemplo, que tiene una empresa, tiene un negocio, pero sin embargo a través de su micrófono llega a las clases sociales. En el fondo, usted tiene una profesión de contenido altamente social. Y usted mediante su palabra guía, forma opinión de la gente,
En otras palabras, la responsabilidad social que usted tiene es inmensamente grande. Yo no tengo el micrófono, entonces yo no tengo la posibilidad de ir al pueblo mediante la palabra. Yo tengo que, mediante mi institución, ir físicamente a donde está la gente para ver cómo le solucionamos los problemas. Esa es la propuesta. Pero ¿qué pasaría en el instante? Usted lo ha reconocido, lo ha dicho, que el presidente de la República no está más preocupado de la unión, del consenso, sino de la división del país. Que a Miguel Palacio Frogones le toque conversar con el presidente, tratar de congeniar, tratar de invitarlo al consenso. Yo conversaría con el diablo. Si yo, conversando con el diablo, arreglo un problema de la ciudad de Guayaquil. Yo conversaría con el diablo. Si conversando con el diablo, yo arreglaría un problema del Ecuador. En lo personal, eso sí, este hombre tiene que pedirme perdón y disculpas, primero para conversar, pero a nivel institucional, mañana mismo, a donde sea voy, y voy solito. Yo no ando con guardaespaldas, ni submarinos que me acompañen por las calles, ni nada, yo ando solito. En otras palabras, si es por Guayaquil o es por el Ecuador, yo hablaría con Correa hoy día mismo. Lo llamo yo por teléfono. Y a título personal, primero que me pida perdón. ¿Cómo manejar esas dos posiciones ahí? En una misma reunión, Miguel Palacio en lo personal, Miguel Palacio presidente, no va a ser muy fácil. No, es totalmente fácil. Sí es fácil. ¿Sabe por qué es fácil? Porque yo no le tengo rencor a Correa. Lo que otra gente viviría amargado. Para mí la pelea con Correa es un juego. Es un juego de inteligencia. Es un juego que me motiva. O sea, el día en que no estoy tratado de ser intimado o molestado de Correa, yo me preocupo. Porque se me pierde la chispa. O sea, por decirle un ejemplo, mi principal auspiciador público es Correa. Es un incentivo. Pero por supuesto, o sea, yo a Correa le agradezco el hecho de que peleemos porque me alegra la vida. Créalo, hay personas que son diferentes que no quieren pelearse con nadie, hay personas que no son luchadores, hay personas que a lo mejor viven la vida de una forma diferente y mejor. Doctor, yo creo que esto no solo es cosa de nuestro tiempo, esto ha pasado en la historia ecuatoriana, ha pasado en la historia de la humanidad, siempre los conflictos, pero lo importante es que siempre tengamos ese horizonte, un mejor Ecuador, más justo, más solidario, las libertades, los derechos humanos. Lo dejo con su despedida. Yo le agradezco muchísimo por esta invitación, que vengo aquí como venir a mi casa, porque así yo la considero. Muchas gracias, doctor. Y porque específicamente le agradezco el hecho de que usted en este programa sí permita libremente decir los pensamientos que uno quiera decir. No está preocupado porque se la cierren o le quiten publicidad, no sé. Pero yo le agradezco porque realmente a ustedes dos, y a la radio entera, al hombre también. A Beto Izquierdo, barcelonista, los dos señores son barcelonistas, además de paso. Son caras inteligentes, pero a legua, por favor. Eso se respira, se huele. Se respira, ¿no? Eso es indudable. Lo que le quiero decir, yo le agradezco porque realmente aquí sí existe libertad de expresión. Y no lo digo porque esté yo aquí, sino porque lo oigo, sé cómo se puede Sí, hablar. y tratamos de razonar, ¿no? Con los funcionarios de gobierno, con el mismo presidente de la República. Los días sábados lo pasamos 2 horas por lo menos de las 3, 4. Algún día invítemelo aquí a Correa para hablarlo. Y tratamos de alguna manera plantear con argumentos las críticas en pro y contra, porque también hay críticas positivas. Invítemelo a Correa para hablar delante suyo. Será interesante un debate. Va a ver que nunca me voy a exaltar. Y va a ver que a los 3 minutos él está encima mío tratando de matarme, ahorcándome. Ojalá pudiéramos tener todos el autocontrol. Muchas gracias, doctor Miguel Palacio Frogones. Vamos al corte comercial y volvemos para hablar del mágico mundo del deporte.